Abordar algunas de ellas. Vamos a la siguiente. Y la primera característica de una persona misericordiosa es que la misericordia tiene que ver con acciones concretas más que con palabras. Y vamos a Santiago, hermanos, ahí. Vaya alguno buscando los versículos que tenemos ahí. Santiago capítulo 2, versículo 15-16. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Está Hebreo, Santiago capítulo 2, Hebreo, Santiago, versículo 15 y 16. Dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Lo que está diciendo Santiago, que si nosotros vemos a algún hermano en necesidad, pero solamente le decimos: Dios te bendiga, que te vaya bien, y nosotros tenemos la manera, y esto siempre tiene que ver con nuestras capacidades, ¿verdad? A veces tal vez sí no vamos a poder ayudar de alguna manera más sustanciosa, a veces tal vez no vamos a tener recursos, pero sí vamos a poder orar por la persona. Pero si nosotros tuviéramos el recurso y la manera de ayudar de alguna manera, que no solamente sea una oración, debemos de hacerlo. Ahora que fue lo de Acapulco, que hicimos una colecta para los de Acapulco, eso es misericordia, ¿verdad? Eso fue misericordia. Yo tengo un maestro del seminario donde yo estudio actualmente, que vive en Acapulco, y mandaba un video de su casa, cómo se volaron muchas láminas. Él tenía un negocio y su negocio fue destrozado, y tenemos que ser movidos a misericordia. Una característica de un discípulo de Jesucristo es una persona que es misericordioso, con acciones concretas más que con palabras. Y vuelvo a repetir, esto tiene que ver mucho de acuerdo a nuestra posibilidad. Y hay veces que no vamos a poder ayudar de una manera económica, pero sí alentando a la persona a no rendirse, ¿verdad? Sí animando a la persona a seguir avanzando. Tal vez habrá otro que sí tenga la posibilidad y de alguna manera pueda ayudar de manera más sustanciosa, con algún dinero, con alguna dispensa, con algo que la persona necesite. Y esto es una característica de un discípulo de Jesús. Nosotros como discípulos de Jesús debemos de buscar ser misericordiosos. Y la misericordia, como segundo punto, es un atributo que Dios ha compartido con nosotros. Y conocemos que los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte con nosotros. Y la misericordia es uno de ellos. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 4 y 5, hermanos? ¿Ya lo tiene alguien ahí? Efesios 2, versículo... A ver, léalo fuerte, hermana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios es rico ¿en qué? Misericordia. Él es la fuente de la misericordia, ¿no? Y esa fuente se nos ha sido compartida a nosotros. Y una característica que debemos de tener, hermanos, es ser misericordioso con las personas. Y no solamente con las personas de la iglesia, con las personas que vemos en la calle, con los niños de la calle, con aquellos que tal vez están en el semáforo. Y yo sé que muchas veces pasa por nuestra mente el decir: pues ¿para qué le voy a dar si a lo mejor se va a drogar? Si usted no le quiere dar dinero, entonces dele una galleta, dele un jugo, dele algo. A veces ha pasado que vamos así y traemos ahí: dale un refresco, compártele un pan. No necesariamente tenemos que dar dinero. La misericordia no se muestra solamente en dar dinero, se muestra en ser empático, se muestra en tratar de entender un poco lo que la persona está viviendo. De hecho, la palabra misericordia
un sinónimo que vamos a ver más adelante es ser compasivo. ¿Somos compasivos? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien que no sea de su familia? ¿Puede recordarlo? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una necesidad en alguien en la calle y usted dijo, voy a pasar por ahí porque a lo mejor ahí está la persona y le voy a llevar una torta, le voy a dar algo? Si hacemos cuentas, tal vez tiene meses que no lo hacemos, y debemos de ser misericordiosos, porque Dios nunca deja de ser misericordioso con nosotros, ¿o sí? ¿Hay algún momento que su misericordia se detiene para con nosotros? Entonces debemos reproducir lo que es Dios y debemos de ser misericordiosos. Tal vez en este momento usted está identificando alguna necesidad que usted vio y que no suplió. Tal vez porque no podía, pero tal vez otro día sí podía y no lo hizo. Y entonces tenemos que reflexionar, ¿verdad? Porque la misericordia es un atributo que está en nosotros y debemos de reflejar a Dios a través de la misericordia. Otro ejemplo de misericordia, otro aspecto de la misericordia es que Jesús es el ejemplo supremo de misericordia. Perdonó a Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro que decepcionó al Señor? Lo negó. ¿Y acaso el Señor Jesús fue y le dijo, ¿qué te dije? Yo te dije que me ibas a fallar, yo te dije que me ibas a negar. ¿Así llegó el Señor Jesús? ¿No? Misericordia. ¿Acaso el Señor Jesús condenó a la prostituta que le llevaron? Le dijo, tú eres una prostituta y la ley dice que tienes que morir, y agarró Jesús una piedra y órale. ¿No? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo no te condeno. ¿Dónde están? Porque a veces nosotros somos buenos para condenar. Y a veces nosotros condenamos de manera muy fácil. Mire, nuestra carne viciada, nuestra carne corrupta, llena de pecado, nos lleva a condenar muy rápido a las personas, muy rápido. Somos prestos para condenar, pero no somos prestos para extender la mano. Y debería ser lo contrario, ¿no creen? Que antes de extender el dedo para juzgar, demos la mano para que alguien se levante. Jesús es el ejemplo supremo de misericordia. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado a nosotros? Muchas. A mí y a ti. Y nosotros debemos de ser misericordiosos. Él es el modelo perfecto. Él es el ejemplo a seguir. Dice la Biblia que debemos seguir sus pisadas, debemos de seguirlo a Él. Y si Él es misericordioso, y toda la Biblia habla de misericordia, y toda la Biblia muestra el amor de Dios, la misericordia del Señor para aquellos con los que pecaba. Dios muestra su amor con su pueblo Israel que fallaba, ¿cuántas veces? 1, 2, 100. Muchas veces falló Israel. Y el libro de Oseas es una carta de amor diciéndole a su pueblo, ¿no? Oh, te quiero seducir, Israel. Y parece un poema de amor. Léalo usted, Oseas. Y vemos el corazón de Dios al descubierto, como perdonando a aquellos que le fallan una y otra vez. Y eso somos nosotros. No estamos alejados del pueblo de Israel porque pecamos, porque caemos, pero el Señor jamás nos ha juzgado. Dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo, sino ¿a qué? A que el mundo fuera salvo por Él, a rescatarnos. Entonces, hermanos, una característica de nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, debe ser la misericordia para aquellos que fallan una y otra vez. Porque nosotros antes de estar aquí, ¿cuántas veces hemos fallado? Y nosotros a lo mejor hoy fallamos, pero la misericordia de Dios es nueva cada día, dice la palabra. Son nuevas sus misericordias. Todos los días estrenamos una misericordia del Señor. Y si Él es así con nosotros, debemos de ser misericordiosos con aquellos que caen, con aquellos que tropiezan, con aquellos que se han alejado de Dios porque tal vez no conocemos su vida. Y algo que caracteriza a la misericordia, estaba viendo un significado que decía
que la misericordia no solamente son acciones, porque sí lo son. La misericordia es ponerte en los zapatos de la persona que se alejó. Eso es misericordia. No solamente se trata de extender la mano, se trata de tal vez decirle: Señor, ¿qué está sintiendo esa persona que cayó, que lleva 5 veces que se aleja y no puede levantarse? No solamente es extender la mano, es sentir lo que esa persona siente en algún momento. Y cuando nosotros experimentamos ese sentir de alguien que ha caído, de alguien que ha pecado, porque somos pecadores, entonces la misericordia tiene que accionarse y tenemos que mostrarla para aquellas personas que han caído, porque tal vez hoy fue alguien más y tal vez mañana seamos tú o yo. Nadie sabe, ¿verdad? Nadie está de pie totalmente y nadie puede decir: yo no voy a caer, yo no voy a pecar, yo no me voy a alejar. Nadie puede decir eso en este lugar, porque todos, hermanos, estamos expuestos a hacerlo o a caer. Así es que la misericordia es acciones, pero también son esa empatía que nosotros debemos de tener con aquellos que han caído. Vamos a los siguientes aspectos. La misericordia es el amor en acción, obrando en nosotros. Santiago 2, 15 y 16 fue el mismo que leímos, ¿verdad? Es el mismo ejemplo. La misericordia se muestra como una acción, como una obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Alguna vez usted en su vida como cristiano, usted ha cerrado la mano cuando usted podía ayudar a alguien? ¿Quién ha hecho eso? No levante la mano. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? En algún momento se nos chispó y dijimos: híjole, yo creo que le pude haber ayudado. Yo creo que estaba en mis manos ayudarle y no lo hice. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Pero cuando nosotros obramos en misericordia, mostramos ese amor de Dios a través de nuestras vidas. Y es lo que anhela el Señor, es lo que anhela el Espíritu Santo de nosotros, que seamos misericordiosos con aquellos que tienen alguna necesidad. No solamente una necesidad material, también hay una necesidad espiritual en las personas. Tal vez una persona puede tener mucho dinero y recursos, pero se puede sentir sola y tiene una necesidad. Y esa necesidad, si tú estás con él, eres su amigo. En la universidad pasa mucho, ¿no? Que llega un amigo: tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis padres, y a veces nosotros nos callamos, pero esa persona lo que necesitaba era que alguien le mostrara el amor de Dios a través de acciones, dándole un abrazo, diciéndole: Dios está contigo, diciéndole: déjame orar por ti. Son acciones que muestran misericordia. No solamente se trata de dar recursos económicos, recursos materiales. La misericordia también se manifiesta en acciones espirituales, en acciones que demuestran que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros para la gloria de Dios. Entonces la misericordia no solamente se traduce en dar algo físico, sino también se traduce en hacer algo espiritual, una oración. Incluso pasar tiempo con alguien es mostrar misericordia. Si nosotros que hemos ido a los ancianatos, fuimos algunas veces a ancianatos, los ancianatos son lugares donde las personas están olvidadas. Y mostrar misericordia es pasar tiempo con los ancianitos y sentarse y escucharlos. Eso es misericordia. Y a lo mejor no le vas a dar nada, pero simplemente el hecho de que tú te sientes al lado de esa persona que nadie la visita, que sus hijos la han olvidado, que sus hijas la han olvidado, es un acto de misericordia. Amén. Entonces a veces no vemos la misericordia como algo material, no, también son actitudes, son situaciones que reflejan que nosotros tenemos a Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La misericordia es un puente que sirve para mostrar el amor de Dios. Y no solamente eso, la misericordia es un puente que sirve para predicar el Evangelio. Si una persona tiene necesidad física, material, y tú la suples,
Eso te abre una conexión con la persona. Esa persona te va a escuchar. Y cuando te escuche, cuando esa persona te abra el canal de comunicación, Dios te está poniendo una oportunidad para que le prediques el mensaje de salvación. No solamente se trata de suplir necesidades materiales. La necesidad más apremiante del hombre es su salvación. Y el problema más grande no es una enfermedad, no es una necesidad material, no es que a lo mejor alguien le diga que va a estar bien. La necesidad más apremiante de todo ser humano es la salvación y vida eterna. Porque tú puedes llenar a la cena de su casa, y eso no significa que eso llene su vida, porque eso no va a llenar su vida. Tal vez llene su estómago, pero su corazón va a seguir vacío sin Cristo. Así es que cuando tú des algo, siempre ponte la meta de no solamente dar algo material, porque eso se queda en el aire. Siempre busca ser intencional y dar el mensaje de salvación. Eso es algo que siempre debemos hacer. No solamente se trata de dar por dar, damos con propósito, damos con intencionalidad de que esa persona conozca de Cristo, porque a lo mejor llenaste su mesa y su pancita, pero algo en él está vacío, algo está hueco, y eso solamente lo puede llenar Jesucristo. Entonces, da algo, pero dale lo mejor, que es a Cristo. Amén. Siempre que ayude a alguien, hermano, no se le olvide lo que le estoy diciendo. Hágalo. Y si puede darlo, hágalo. Pero no se olvide, Señor, tengo que, aparte de que le di una torta de jamón, decirle: el Señor te ama. Decirle que sin Él su vida está vacía y que nada va a llenarlo. Así es que el propósito no es solamente dar. Damos con propósito y damos de manera intencional para que las personas conozcan de Cristo. Y por último, otra característica de la misericordia es que la misericordia es una semilla, que son actitudes que sembramos y que recogemos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice que nadie puede engañar a Dios, porque todo lo que el hombre ¿qué? Siembra, eso recoge. Esto es una ley espiritual, una ley natural. Si tú siembras una piña, ¿qué vas a obtener? Un mango. Una piña. Si nosotros en nuestros hijos sembramos compasión y misericordia, tarde o temprano tu hijo va a imitar lo que tú haces, ¿cierto? Si nosotros sembramos ira y murmuración en nuestros hijos, tarde o temprano nuestros hijos van a mostrar ira y murmuración. Lo que tú siembras en tu hogar, lo que tú siembras en tu mesa, lo que tú siembras cuando estás fuera de la iglesia, es lo que vamos a recoger. Es una ley natural, es una ley, no solamente es espiritual, es natural. Y le voy a demostrar cómo esto se aplica en el pasaje que estamos viendo hoy. Si tú en tu vida, a lo mejor con tus hijos no pudiste sembrar lo que debías, pero a lo mejor hoy Dios te pone nietos en los cuales puedes sembrar la palabra de Dios. Dice la Biblia que Timoteo fue alcanzado, fue enseñado por su mamá y por su abuelita. Así es que hay abuelitas que de manera intencional dejarán un legado, porque tal vez sus hijos no quisieron, rechazaron a Cristo, se alejaron o cualquier situación. Pero hay abuelitas que van a dejar un legado a través de sus nietos, y de sus nietos se levantarán profetas, se levantarán predicadores, se levantarán músicos, se levantarán personas, niños y niñas que busquen de Dios y que sean personas que caminan con el Señor. Pero es lo que sembramos, es lo que estás dando. Y vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dichosos los compasivos, porque serán ¿qué? Tratados con compasión. En otras palabras, si tú siembras compasión, ¿serás qué? Recibirás compasión. Bienaventurado, bendito serás cuando tú seas compasivo con los demás, porque en algún momento alguien derramará esa compasión para con tu vida. Por eso debemos de buscar ser compasivos. Ahora,
Es importante entender que eso no implica que a lo mejor alguien no te va a regresar la compasión. Va a pasar. Va a pasar donde tú sembraste bendición, alguien va a regresar murmuración. Eso va a pasar. Y tú tienes que estar preparado, porque muchas veces no vas a... va a haber personas donde no vas a sembrar no vas a recoger lo que sembraste. Pero no te preocupes, porque tal vez si en esa persona no lo recibiste, lo vas a recibir de otra que ni siquiera pensabas que te lo iba a dar. ¿No le ha pasado que a veces ni siquiera alguien que es cristiano te ayuda? ¿No le ha pasado que recibes ayuda de alguien que no comparte tu fe? Que alguien que no es cristiano, que no va a la iglesia contigo. Porque en algún momento lo sembraste con alguien y en algún momento Dios va a hacer que alguien te lo dé. No porque a lo mejor esa persona no fue recíproco, no nos decepcionemos. Dios en su manera y en su tiempo lo hará a través de alguien más. ¿Le ha experimentado eso, hermano? Que de repente dice, ay, ¿y este qué? ¿Me ayudó? Y ni lo conozco, es un compañero del trabajo que es bien mundano, pero vino y me ayudó, vino y me levantó. Fue porque a lo mejor alguien que conocía de Dios, tú lo sembraste, no lo recibiste, pero lo que se hace para el reino de Dios y para Dios no queda en vano jamás. Y Dios no se queda con nada. En algún momento usará otra persona para retribuir, para que tú recibas la compasión que tú diste con alguien más. Amén. Dios es bueno. Y vamos a ver el último pasaje. Ya estamos acabando. Dice Miqueas: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué es lo que espera de ti, hermano? Practicar la justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. El amar la misericordia implica no solamente amarla. El amar la misericordia significa practicarla, vivirla cada día de nuestra vida. Siempre que alguien sea posible, podamos ayudar a aquel que lo necesita. Y un ejemplo de la misericordia es la historia del buen samaritano. Recuerdan que el buen samaritano pasó, y recuerdan que los samaritanos y los judíos tenían un conflicto. Para los judíos, los samaritanos eran personas odiadas, porque en algún momento de la historia un grupo de judíos se mezcló con otras naciones, y de esa mezcla con otras naciones salieron los samaritanos, porque ellos cayeron en idolatría, y de esa mezcla con otras naciones paganas salieron los samaritanos. Por eso cuando Jesús pasa por Samaria y se encuentra con una mujer, ella le dice: pero los samaritanos y nosotros no nos llevamos. ¿Tú por qué me estás dando agua? ¿Tú por qué me ofreces agua? Porque entre samaritanos y judíos había una división por esa mezcla que algún grupo de judíos tuvo. Sin embargo, vemos que la historia del buen samaritano muestra algo, y es que muchas veces nosotros podemos ser religiosos y no tener misericordia. Dice la Biblia que pasó un sacerdote conocía perfectamente la Torá, y en la Torá hay un versículo que dice que tú debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos sabían eso. Y dice la Biblia que cuando vieron al que estaba tirado, ¿y qué hicieron? Venían caminando por aquí y dijeron: no, mejor por acá porque no lo quiero ver. Y dice que vino también ¿quién era el otro? ¿Un levita o era quién? Otro, eran dos personas que conocían la ley, ¿no? Y que el otro también dice que cuando lo vio, se cruzó del otro lado. Ay, caramba. Que el Señor nos ayude a no cruzarnos del otro lado cuando veamos una necesidad. Porque entonces vamos a reflejar que solamente somos religiosos. Un religioso es alguien que conoce la Escritura, alguien que viene a la iglesia, pero cuando está en acción, en campo, allá afuera, y ve una necesidad y la puede suplir, estoy hablando cuando la puede suplir, cuando tiene la posibilidad
y no lo hace, esa persona ha caído en religiosidad, porque no está aplicando lo que la palabra de Dios enseña. Y pues es esto. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: bienaventurados los misericordiosos, los que ayudan, los que se compadecen, los que se ponen en los zapatos de otra persona, los que comprenden el dolor, los que no juzgan, los que levantan. Bienaventurados todos ellos, porque ellos mismos recibirán misericordia. Entonces es una enseñanza muy sencilla, y recuerden que todas las bienaventuranzas son características o rasgos del carácter que todo cristiano o todos nosotros como discípulos de Cristo debemos de tener. Tal vez esta semana Dios te ponga a alguien que tú puedas ejercer la misericordia. Tal vez me lo ponga a mí, tal vez te lo ponga a ti, y ahí es la prueba, ¿no? A ver cómo salimos. 7, 8, 10 o qué calificación nos da el Señor. Pero que el Señor nos ayude a que salgamos con 10. No es cuánto das, sino cuál es la motivación y la actitud cuando lo das. Por ahí publiqué una foto el otro día donde había una indigente, una indígena sentada con una charolita pidiendo dinero, y pasa otra mujer que no tenía pierna con 2 muletas y le da lo que tiene. No es cuánto damos, es de qué manera lo damos. No necesitas dar mucho. De hecho, no es la cantidad, es tu corazón. Hay gente que da para ser reconocida. Eso lo hacen los partidos políticos, ¿no? Por acá, mira bien, voy a ir a una casa hogar, voy a ir a un ancianato, voy a ir allá a Tepito, voy a dar cobijas para que los conozcan. Pero un hijo de Dios no hace eso, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para que su nombre sea exaltado, y lo hacemos reconociendo que si lo hacemos es por su misericordia, no por nosotros mismos, porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Amén. Entonces póngase de pie y hoy simplemente oremos al Señor. Pon en mí un corazón misericordioso, pon en mí, Señor, un corazón que pueda mostrar a aquellos que necesitan la misericordia. Hoy, Señor, yo te pido que tú vamos a pasar.